Que el Señor les bendiga y vamos a seguir estudiando los atributos de Dios. Y hoy día nos toca ver la veracidad de Dios. Dios es verdad. ¿Estás listo, Nelita? Ahí sí, la veracidad de Dios. Y me gustaría, para partir estudiando la veracidad de Dios, vamos a leer un pasaje y lo vamos a leer todos juntos. Dice lo siguiente, en Juan 18 dice: entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque los otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Y esa es de alguna forma la gran pregunta que vamos a intentar responder en el día de hoy. ¿Qué es la verdad? Esa es la gran pregunta y es una de las mayores preguntas que el mundo y la sociedad plantea y busca responder. ¿Qué es la verdad? Pilato hizo la pregunta, ¿qué es la verdad? Pero se fue, no esperó la respuesta, salió. Nosotros tenemos que constantemente ir preguntándonos y aseverando, bueno, ¿qué es la verdad? Y tenemos que esperar la respuesta que nos dice el Señor por medio de su palabra. Todo ser humano debe hacerse esa pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Cuál será la verdad? Y la respuesta que usted dé a esa pregunta va a ser la brújula que va a definir su vida, va a ser la brújula que va a impulsar y va a impactar la manera en la que usted vive. Cuando usted vaya respondiendo ¿qué es la verdad? Y tenemos que definir qué es lo que es la verdad. ¿Qué será la verdad? Y la verdad es todo aquello que afirma la realidad como debe ser. Esa es la verdad. Todo aquello que afirma la realidad como debe ser. No como se percibe, sino como debe ser. No como muchos opinan, sino como debe ser. Corresponde a la realidad como Dios la ha percibido, la ha concebido y la ha definido. La realidad y la verdad corresponde entonces a cómo Dios construyó la verdad, cómo Él la hizo, cómo Él la definió y cómo Él la percibió. ¿Y por qué? La pregunta que tenemos que hacernos: ¿por qué la verdad es la realidad como Dios la ha definido? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser como Dios la verdad? ¿Por qué tiene que ser a la manera de Dios? ¿Y saben por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Colosenses dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y eso es sumamente importante. Él creó todas las cosas. Es un absoluto, tanto lo que está en los cielos como lo que está en la tierra. Las cosas visibles fueron creadas por Él. Él no es que haya creado un barco, no haya creado un avión, no es que haya creado un auto, algo que nosotros vemos, pero Él creó y formó la materia prima y estableció la inteligencia humana para que se pudiera crear todo eso. Pero también dice que todas las cosas visibles e invisibles son creadas por Él, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, las cosas visibles fueron creadas para Él y las invisibles, que corresponden a todas las leyes de la lógica, todo lo que existe que no vemos, pero sí existe, fueron creadas por Él. Y todo tiene un mismo propósito. Todo fue creado por Él, pero también fue creado para Él. Entonces, todas las cosas, las visibles y las invisibles, encuentran su propósito y su definición en quién las creó. ¿Y quién las creó? Dios mismo. Por lo tanto, todo está centrado y definido por Dios. Por lo tanto, la verdad es la realidad definida por Dios. Fin de la historia. Eso es.
La realidad y lo que nosotros vemos, todo lo que es verdad está definido por lo que Dios estableció como verdad. ¿Y por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, Él es el estándar de todas las cosas creadas, incluyendo la verdad. Por lo tanto, ¿y por qué? Porque Él es verdad. Y su verdad no cambia. Si vamos a empezar a estudiar la verdad, tenemos que establecer que su verdad no cambia. La Biblia dice en Hebreos, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo, en Él no hay variación. Por lo tanto, si en Él no hay variación, en su verdad tampoco hay variación. De hecho, Santiago lo dice mucho mejor. Dice, ¿saben qué? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. No viene de ti, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Si Dios es inmutable, como ya lo hemos estado estudiando en los atributos de Dios, si Dios es inmutable, su verdad también es inmutable. Su verdad no cambia. Y como Dios no cambia, sus definiciones no cambian de todo lo que es verdad. Él no es mutable. Él no cambia, no cambia su parecer, no cesa nunca de ser Dios. Y eso es sumamente importante, porque si Él es la verdad, Él es Dios y Él no cambia, esta verdad, que Dios es el creador de todas las cosas, es un gran pilar de nuestra fe y no se derrumba. Nosotros estamos sostenidos por la verdad del Señor. Es un pilar que está sostenido y no se derrumba. ¿Se derrumbaría cuándo? Si Dios fuera un Dios mutable y no cambia. El Señor es firme y su verdad no cambia. Su verdad no cambia en la tierra, no cambia en los cielos y permanece por la eternidad. Por lo tanto, ya sabemos que Él es el que definió todo lo que es verdad. Definió también, y bueno, sabemos que Él no es mutable, por lo tanto su verdad no cambia. Pero también tenemos que entender, y para confianza y este pilar que nos afirma, que la verdad de Dios o la verdad siempre está centrada en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad es teocéntrica. La verdad es teocéntrica, no se origina en el hombre, sino que baja al hombre. La verdad está depositada en la Trinidad, descansa en la Trinidad. Cada miembro de la Trinidad está lleno de su verdad. Cada miembro. De hecho, el Salmo 31, Estaba apretando. Es que este no es mío. Te me lo prestaron hoy día. Ahí está. Ahí está. Miren, sigamos. Cada miembro de la verdad está lleno de Dios. Dios es verdad. Y no lo digo yo. Mire, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor. ¿Dios de qué? Dios de verdad. Dios Padre está lleno de verdad. ¿Y el Hijo? El Hijo también. De hecho, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. También en el Hijo está la verdad, porque Él es la verdad. ¿Y en el Espíritu Santo? ¿Qué creen ustedes? También. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu ¿de qué cosa? De verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Por lo tanto, la verdad está centrada en la Trinidad, está centrada en la verdad del Padre, en la verdad del Hijo y en la verdad del Espíritu Santo. No está centrada en nosotros. Y eso es un gran pilar que todos nosotros tenemos. ¿Y por qué? Porque esa verdad entonces implica, si la verdad es trinitaria, descansa en el Señor, solamente nos queda decir que hay una sola verdad. La verdad es absoluta. Hay una sola verdad. La palabra del Señor, Dios mismo. No hay varias verdades, no hay varias opiniones, no es una opción entre muchas otras, es la verdad. No existe una verdad entre tantas, existe solamente la verdad. No existen varios caminos, existe el camino, y Él es la verdad. Segunda Timoteo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión, ¿qué cosa? La palabra de verdad. No es una palabra de verdad, es la palabra, no es una opción entre tantas, es la palabra. La verdad es absoluta. El Señor dijo, yo soy el camino. No dice, yo soy uno de los tantos caminos.
No todos los caminos llegan a Roma. No todos. ¿Se entiende la figura? Él es el único camino. Él es la verdad absoluta. Y esa verdad hace reclamos exclusivos de obediencia. Y eso es lo que vamos a estar hablando también en un ratito más. No estamos hablando acá, no estamos hablando de mi verdad, ni de la verdad del vecino, ni la del presidente, ni la de mi papá, ni de quien sea. Existe una sola verdad. Y esa verdad proviene de Dios. Y esa verdad es Dios. El gran problema que tenemos ahora es que esta verdad es objetiva. La define el Señor. Pero este patrón de pensamiento que existe actualmente es que tenemos un montón de verdades subjetivas para este mundo, que están manejados de acuerdo a sus propios intereses. Es lo que tú piensas, y si tú lo piensas, entonces es verdadero. Si tú lo dices, entonces es verdadero, porque es tu verdad. Entonces entramos en un montón de muchas verdades, y no es así. Porque la verdad es objetiva y es única. No podemos en estos instantes tener conversaciones concretas porque existen muchas verdades. Para este mundo existen muchas verdades subjetivas. Y como son subjetivas, están basadas en emociones. Pero la verdad de Dios es objetiva. Lo que está bien y lo que está mal. Y la verdad de Dios tiene un significado preciso. Es certera. No es ambigua. La verdad de Dios tiene un significado preciso. Entonces, en nuestra vida cristiana, en nuestro transitar, debemos ser precisos con la verdad. Debemos ser precisos en la forma como nosotros transitamos, precisos en nuestro lenguaje, precisos en la manera que nosotros definimos las cosas, porque Dios es preciso, sin ambigüedades. Lo que es pecado, y así vivimos. Porque la verdad es precisa. Tiene que ser a la manera de Dios. Porque si no, va a ser a mi manera como yo estoy definiendo la verdad. Y si es a mi manera, está teñida por el pecado. Por lo tanto, la verdad de Dios es objetiva, es precisa. ¿Y por qué? Porque la verdad del Señor es eterna. ¿Y por qué? Porque Él es inmutable. Y cuando hablamos de que la verdad es inmutable, aquí entramos en un choque con la mutable. Aquí entramos en cultura. Porque esta cultura es mutable. ¿Sabes qué, Luis Miguel? Es que el matrimonio así era antes, así era en la antigüedad, así era en los tiempos muy antiguos, pero ahora el matrimonio no es así. Ahora cambia, ahora somos matrimonios modernos. Y cambia la concepción y la manera en cómo nosotros vivimos o cómo nos quieren plantar el matrimonio, como si el matrimonio fluctuara de acuerdo a la cultura. Luis Miguel, esa es la visión que tú tienes del sexo, esa es la visión que tú tienes de la masculinidad, esa es la visión que tú tienes de la feminidad. Pero esa es una visión muy antigua, es muy anticuada, como si el sexo o la visión que tenemos en relación a la Biblia respecto a la sexualidad fuera mutando con los tiempos, fuera mutando con los años. Y la verdad es uno. Y al mundo le encanta redefinir las cosas, las realidades, porque le conviene. Entonces entramos en un choque, pero la palabra del Señor es inmutable. Lo que se dijo ayer, lo que dijo ayer el Señor es lo que dice hoy y es lo que va a decir siempre. Porque la palabra del Señor es inmutable. De hecho, ¿saben qué? Sécase la hierba, se puede marchitar la flor, pero la palabra del Dios nuestro, permanece para siempre. Lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha definido como verdad, nunca va a cambiar. Lo que está mal ayer, está mal hoy. Y lo que está mal hoy va a seguir estando mal mañana y en el futuro y por siempre. Porque Él es la verdad y Él es un Dios inmutable. Y todo lo que Él define y todo lo que Él decreta, siempre, no hay ninguna pizca de variación. Dios es inmutable, por lo tanto su verdad es inmutable. Entonces estamos construyendo este pilar de verdad donde nosotros estamos sostenidos y donde el Señor nos sostiene. Tiene que ver con un pilar donde su verdad es objetiva, es inmutable, no cambia, pero también su verdad, la única verdad, es iluminadora a nuestra vida. Usted lo conoce. Dice, lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra, tu verdad y luz para
mi camino. La verdad de Dios, la palabra de Dios aclara toda confusión en nuestra mente. La verdad de Dios aclara todo malentendido en nuestro corazón, porque la verdad de Dios nos ilumina, nos trae claridad. Cuando nos sometemos a la verdad de Dios, las cosas comienzan a tener sentido, y un sentido correcto, porque lo estamos viendo de acuerdo al lente de Dios. Y eso es sumamente importante, porque si no estamos sometidos a la verdad de Dios que nos ilumina, la Biblia dice que estamos a tientas, estamos ciegos, no vemos con claridad, porque no queremos someternos a la voluntad de Dios ni a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es autoritativa. Exige obediencia. No es que Él proclama una verdad y nos da opciones para que nosotros la obedezcamos o no. Él exige lealtad, Él exige sometimiento, Él exige obediencia a su autoridad, a su verdad, a su palabra. No es una oferta, es un mandato que tenemos todos los hijos del Señor de depender y obedecer a su verdad. Su verdad exige obediencia. Y el no obedecer nos va a llevar a la perdición. Nos va a llevar a la perdición porque vamos a ofender al Señor, vamos a dañar a nuestro prójimo y vamos a dañar nuestro corazón y vamos a dañar nuestra vida. El problema es que una persona que aún no conoce al Señor vive en rebeldía y vive en incredulidad. Y esa falta de verdad, y esa verdad Él la sabe en su corazón, pero no se quiere someter a su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra del Señor, obedecer su verdad. De hecho, Santiago lo dice de la siguiente forma: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. ¿Cuál es el montaje? ¿Cuál es el mandato? Es ser hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque de esta forma va a cambiar la cosmovisión que nosotros tenemos del mundo. Porque el que no mira la palabra, después de mirarse de sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Por lo tanto, todo lo anterior, que la palabra del Señor sea autoritativa, sea iluminadora, sea objetiva, sea absoluta, sea teocéntrica, todo esto va a formar la cosmovisión que nosotros tenemos en esta vida. La cosmovisión, ¿qué es lo que es la cosmos? Cosmos es el mundo y visión es una perspectiva, es la manera en la cual nosotros miramos. La cosmovisión es la manera en la cual nosotros miramos y nos desenvolvemos en este mundo, la manera en que miramos la vida. Es el lente, la cosmovisión que nosotros tenemos es el lente por el cual evaluamos, interpretamos y definimos las cosas de esta vida. Y tiene que ser de acuerdo a una cosmovisión centrada en la palabra del Señor. Hay dos caminos. O usamos los lentes del Evangelio o usamos los lentes carnales de nosotros. Y los lentes del Evangelio nos llevan a toda verdad. Es la cosmovisión correcta, a veces dolorosa, a veces difícil, pero es la que trae bendición al Señor y trae bendición a nuestras vidas y trae bendición al prójimo. La otra cosmovisión, centrada en nuestro parecer, en nuestra verdad, quizás en algún momento puede ser placentera, pero trae condenación. En algún momento puede ser fácil, en algún momento puede ser incluso tentadora, pero trae condenación. Dios diseñó que todos vivieran. Dios diseñó y estableció en un inicio que todos vivieran de acuerdo a una cosmovisión bíblica que estaba centrada en su palabra. Desde el inicio fue así. Dios quería que nuestro estilo de vida, que nuestra filosofía de vida sea de acuerdo a su verdad, a su palabra. Que tengamos una filosofía en relación a la educación basado en su palabra, en nuestras relaciones interpersonales basado en su palabra, en nuestro término, en nuestra concepción del éxito basado en su palabra, en nuestra definición del matrimonio basado en su palabra, la sexualidad basada en su palabra, el dinero basado en su palabra, la belleza, la política y todo lo que usted quiera basado en su palabra, con una cosmovisión centrada en su palabra. ¿Por qué? Porque existe solamente una verdad, la verdad de Dios. Y si nuestra cosmovisión está formada por la verdad de Dios,
estamos bendiciendo al Señor y bendecimos al prójimo. Pero si no está formada así, es una mentira. O somos del Padre de verdad, Dios es toda verdad, o de las mentiras. No hay más opciones. Y la verdad de Dios estaba destinada a formar nuestra cosmovisión, la forma como nosotros nos relacionábamos con el mundo. Pero hubo una crisis. Hubo una crisis y hubo una crisis de verdad. ¿Y quién produjo esa crisis? ¿Quién creen ustedes que produjo esa crisis? Todo lo contrario a la verdad. La antítesis de la verdad. ¿Quién es? El padre de mentiras. El enemigo de la verdad, el padre de mentiras, el diablo. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Nuestra cosmovisión o está determinada por el evangelio, por el padre de la verdad, o está determinada por el diablo, que es el padre de la mentira. Y ahí nos movemos. Y nosotros, todos nosotros, debemos estar centrados y guiados con una cosmovisión que esté centrada en el Padre de la verdad. Pero estamos en un corazón engañoso, en un corazón carnal, que muchas veces se somete a tantas mentiras que está estableciendo el diablo. Hubo una crisis de verdad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde se originó esta crisis? Mire lo que pasó. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Y acá, a través de una pregunta, quiso el diablo ver la identidad de las personas que iban a responder esta pregunta. A través de esa pregunta, el diablo quería ver de qué estaba hecho esa persona. ¿Qué es lo que creía esa persona? La respuesta a esa pregunta iba a demostrar en lo que creía. Y el diablo actúa así con nosotros. Cuando nos hace ciertas preguntas, nos tienta con un montón de cosas, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Con qué vamos a responder? Vamos a responder con la verdad. Vamos a ver qué es lo que pasó. Entonces, ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Parte. ¿Cómo? Anteriormente leímos que el diablo es determinado y se le conoce como el padre de la mentira. ¿Y saben qué? Esta pregunta parte con una mentira. Dice, oye, ¿con que el Señor te dijo que no comieras de ningún árbol del huerto? ¿Eso es lo que había dicho el Señor? No. Oye, puedes comer de todos, pero menos de ese. Esa era la indicación. Puedes comer de todos, pero menos de ese. Era solo uno. Pero el diablo tergiversó esta pregunta y la cambió en una mentira. ¿Y qué pasó? Miren lo que pasó. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y el diablo acá detectó que había un déficit en la respuesta. Había un error en la respuesta que Eva estaba dando. ¿Por qué? Porque el mandato que el Señor había establecido era simplemente no comer. Pero ella añadió algo. ¿Qué añadió? Y no tocar. Y el Señor nunca ha dicho no tocar, pero ella se lo añadió y el diablo detectó esa falla en el sistema. El diablo detectó, acá hay una entrada por la cual yo puedo irme. ¿Por qué? Porque era la falta de conocimiento genuino y completo y pleno de la verdad del Señor. No estaba pleno acá. La respuesta no fue plenamente correcta. Del huerto ha dicho Dios, no comeréis, pero tampoco lo tocaréis. Y ella añadió eso. Y veamos cómo sigue esta historia. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente, la serpiente, no moriréis,
Pues Dios sabe que el día que de Él comáis, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Satanás desafió la palabra, distorsionó la verdad de Dios. Y acá, en este instante, surge una nueva cosmovisión. Antes, la cosmovisión del ser humano estaba centrada en la palabra del Señor, en lo que el Señor decía. Pero acá surge una nueva cosmovisión, una cosmovisión centrada en el hombre. No en Dios, no en su palabra, no en la verdad, centrada en el hombre. ¿Por qué? Porque el diablo le dio tres ofertas al ser humano, tres ofertas tentadoras que tiene que ver con la iluminación, que tiene que ver con la deificación y tiene que ver con la redefinición de todas las cosas. La serpiente era astuta y presentaba cosas atractivas. Mire lo que dice: te presento una oferta ahora de iluminación, donde serán abiertos, ¿qué cosa? Vuestros ojos, serán abiertos vuestros ojos. Era una buena oferta que le estaba presentando. Hay una segunda oferta que le presentó, una deificación. ¿Dónde lo dice? Y seréis como Dios. Seréis como Dios. Y una tercera cosa, redefinir las cosas, no como el Señor, sino como el propio ser humano. ¿Sabes qué? Porque de esa forma vas a redefinir, vas a conocer lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a tus parámetros. Era una tentación astuta, atractiva, pero demoníaca. Eva vio el fruto de esa tentación y comió de eso. ¿Cuántas veces Eva, quizás caminando con Adán, paseaban, y tantas veces pasaron por ese árbol y lo ignoraban, no estaban ni ahí? Pero bastó que el diablo se metiera y ahora miraban ese árbol con deseo. Y la Biblia dice que lo deseaban con lujuria. Quizás cuántas veces pasaron, pero no lo deseaban, pero pasó algo en la mente de ella. Satanás le dio un nuevo lente para interpretar la realidad, un nuevo lente para interpretar la verdad. Le dio un nuevo lente para ver las cosas. Ojo con su mente, ojo con sus pensamientos, porque Satanás quiere darle constantemente un nuevo lente para mirar las cosas, tergiversar la verdad, reposicionar la verdad, redefinir la verdad. Esa ha sido la pega de Satanás. ¿Y ha tenido éxito? Sí, ha tenido éxito en el mundo y en la iglesia. Un éxito pasajero, pero sí está teniendo éxito. Mire lo que dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No solo cegó el entendimiento de Adán y Eva, sino del mundo entero, y lo sigue haciendo ahora. Por lo tanto, es tan importante que nuestra verdad, nuestra cosmovisión, la forma como definimos y redefinimos la verdad, sea de acuerdo a una verdad bíblica y de acuerdo a la verdad bíblica. Usted tiene, y todos nosotros tenemos que evaluar la vida, nuestra verdad, la verdad, de acuerdo a los parámetros de Dios, de acuerdo a los lentes de Dios. Pero estamos constantemente estimulados a interpretar y redefinir la vida con nuestros propios lentes, porque nos conviene, con nuestras propias verdades y que no son del evangelio. ¿Y por qué? Porque hemos sido adoctrinados así. Lo que tú piensas es tu verdad. Nadie puede cuestionar tu verdad. Nadie puede cuestionar tu verdad. Si para mí esta polera es roja, bueno, para ti es roja. Es tu verdad. ¿Se entiende? Y así un montón de cosas. Se redefine la verdad de acuerdo a los lentes en los cuales nosotros por tanto tiempo hemos sido adoctrinados por el diablo. Hemos sido adoctrinados de esa manera. ¿Y cómo regresamos a la verdad de Dios entonces? ¿Cómo regresamos? Entendiendo que Jesús es el camino, Él es la verdad
y Él es la vida. La palabra de verdad está en Jesús y Él debe moldear la manera que vemos, interpretamos y definimos nuestra realidad. No nosotros debemos redefinir la realidad, sino que Cristo la debe redefinir y santificar en la palabra. De hecho, esta fue la oración de Jesús. Mire lo que dice. Jesús orando: santifícalos ¿en qué? En la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por eso yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Santifiquémonos en la verdad. ¿Qué implica eso? Alejémonos de todo lo que no sea verdad, de todo lo que el mundo interpreta como verdadero, como correcto, como bueno, como agradable, y sino que vivamos de acuerdo a la verdad de Dios, alejados de todo lo que no es verdad, alejados de toda una cosmovisión, una forma de interpretar este mundo que no está centrado en la palabra del Señor. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué a los hijos del Señor? Porque nosotros hemos aprendido a Cristo. Y nosotros estamos aprendiendo de Cristo. Mire lo que dice. Pero vosotros, hablando al pueblo, a los hijos del Señor, no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad los oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros estamos aprendiendo de Cristo, aprendiendo de su verdad, y hemos sido enseñados por Él para vivir conforme a la verdad que hay en Jesús, no a la verdad que hay en este mundo, no a la verdad que dicen mis amigos, no a la verdad que dice el presidente, no a la verdad que dice la presidenta, no a la verdad que dice tantas autoridades, no a la verdad que pueda decir cualquier persona, la verdad que está establecido solamente en Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si hemos venido adoctrinados así, Pablo lo dice, ¿saben qué? En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, sáquenle los lentes. Bota esos lentes donde tú interpretas tu verdad de acuerdo al pecado. Que en cuanto a la vuestra manera anterior de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Despójese del viejo hombre. Despójese de la vieja naturaleza. Tenemos que despojarnos. ¿Por qué? Porque eso está permeado por los lentes de nuestra carnalidad. Porque de esa forma, cuando nosotros botamos esos lentes y nos sometemos a la verdad y nos despojamos del viejo hombre, de la vieja naturaleza, somos renovados. ¿Para qué? Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y que os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Usted llega a Cristo, pero llega con lentes malos. Cambie esos lentes, cambie la manera en que usted piensa. Toda la manera en que usted piensa debe ser renovado en la palabra del Señor. El campo de batalla es nuestra mente. Ahí tiene que usted ser renovado. La manera de pensar, usted tiene que ser renovado. ¿Pero para qué? Para que piense como Cristo. Nuestras opiniones están incorrectas si no están basadas en la verdad. Nuestras opiniones están incorrectas si no están basadas en la verdad. No importa cuán populares o cuán importantes puedan ser para esta cultura, si no está basado en la verdad, son incorrectas y no tienen ningún sentido y no tienen ningún valor, porque yo no defino la verdad. La verdad la define Dios, porque Él es el creador de todas las cosas, y su verdad es la verdad que yo voy a tomar, porque es la única verdad. Por más que el mundo quiera decir cosas y por más que yo quiera congraciarme con el mundo, bote esos lentes. Su mayor lealtad está con aquel que lo salvó y lo llenó de verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestra mente? Romano lo dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No te adaptes al sistema de Satanás. El problema es que el sistema de Satanás es sumamente atractivo, estimulante para este mundo. Influencia y atrae nuestras pasiones. Queremos someternos a este sistema. Nuestra carne quiere desear todas esas cosas,
pero trae tantos problemas. No se adapte. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Renueve su mente. Renueve su forma de pensar. ¿Para qué? Porque usted renovando su forma de pensar en la palabra del Señor, ahí usted va a poder ver cuál es la voluntad correcta, sabia, buena y aceptable de Dios. ¿Cómo Dios le habla a usted? Dios le habla por su palabra, por medio de su palabra. No por lo que le aconseja hoy día TikTok, no por lo que le aconseja hoy día Instagram, no por lo que le aconseja cualquier gurú de este mundo. Su vida está determinada por la verdad de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra. No nos habla por cosas esotéricas. No nos habla por cualquier otra cosa. Nos habla por medio de su palabra. Por lo tanto, renovemos nuestra mente en su palabra. Y ahí sabrá usted qué es lo que es bueno, qué es lo que es aceptable y qué es lo que es perfecto. ¿Quién le enseñó a usted? ¿Quién lo instruyó a usted? ¿Quién ha formado su filosofía de vida? ¿De dónde viene su cosmovisión? Lo que usted ha aprendido, ¿lo aprendió vino de Dios? Porque si no es así, su cosmovisión es incorrecta, es imperfecta. Muchas veces damos sentados cosas como si fueran verdad, porque así nos instruyeron. Y consideramos que eso es la verdad, pero no es así. Por ejemplo, quizá usted fue instruido cuando niño, y le dijeron, ¿saben qué? Su mamá, su papá, su abuelito, su abuelita decía, ¿sabes qué? No salgas con la lluvia porque te puedes resfriar. Con la lluvia te puedes resfriar. Y uno crece con esa cosmovisión y en realidad es errada, porque la lluvia no nos resfría. ¿Qué nos resfría? Un virus nos resfría. ¿Se entiende? Pero a veces creemos y vivimos de acuerdo a una cosmovisión errada. Te va a dar gripe si tú sales a mojarte. Y no es así. Porque la gripe no viene por el agua. La gripe viene por un virus que aparece. Estoy poniendo un ejemplo muy básico, pero hay otros ejemplos que son mucho más profundos, donde nosotros aceptamos como verdad ciertas cosmovisiones de este patrón de pensamiento. Oye, mira, ¿cómo te trata tu señor en la casa? ¿Cómo te trata tu marido en la casa? ¿Te trata bien? No, llega allá y él te empieza a hacer puro atado, ella te empieza a hacer puro atado, así que dale rienda suelta a tu vida. Una canita al aire, nadie se va a dar cuenta. Y es por tu bien. Dios quiere que tú estés bien, no quiere que estés mal. Por lo tanto, dale nomás. Y crecemos y creemos de que esa cosmovisión, hoy en realidad pues, nadie me da afecto, nadie me quiere, estoy siendo utilizada acá, y vivimos de acuerdo a esa cosmovisión y aceptamos y validamos esa cosmovisión. Y es pecado, porque esa cosmovisión está basada en el ser humano, en solo el placer humano. La cosmovisión bíblica dice que tú perdonas, que tú te sometas, que tú seas compasivo con tu esposa y con tu esposo. Que tú ores en todo tiempo por él. Él ni ella va a cumplir tus expectativas. Pero incluso en esos momentos tú tienes que ser compasivo, misericordioso y someterse a la voluntad del Señor, ambos. ¿Sabes qué? Dios quiere que yo esté bien. Y es por eso que, ¿sabes? Que si yo estoy pololeando, aún no me he casado, yo puedo darle rienda suelta a toda mi vida sexual. Pero si Dios quiere que esté bien, ¿cómo Dios va a querer que esté mal? Y crecemos con eso, y vivimos con eso, y aceptamos esa cosmovisión como verdad. Pero no es la verdad del Evangelio. Es una cosmovisión que está definida por la verdad del hombre, la forma como tú trabajas, la forma, el valor que tú le das al dinero, el valor que tú le das al trabajo, el valor que tú le das a las posesiones, el valor que tú le das a tu educación. Todo está teñido con una cosmovisión centrada en este mundo, alejado de la verdad. Es que tú tienes mucho más valor si tú estudias mucho más. Vas a ser mucho más importante si tú estudias mucho más. Y eso, ¿saben qué? Es una cosmovisión errada que está centrada simplemente en nuestro carácter, en nuestro
en nuestra carne, en el ser humano. Pero pueden haber otro tipo de cosmovisiones. ¿Saben qué? Tú tenés que ayudar a cruzar a todas las abuelitas del mundo. Tenés que donar a todas las obras de caridad, porque de esa forma tú vas a llegar al cielo. Y crecemos con esa cosmovisión. Una cosmovisión que uno podría decir, oye, una cosmovisión buena, porque hay que ayudar al prójimo, sí, pero no para alcanzar salvación, sino como un medio de gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, nuestras cosmovisiones, si no están basadas en el Señor, en su palabra, en su verdad, no tiene ningún sentido. ¿Quién ha formado su filosofía de vida en relación al trabajo, en relación a la sexualidad, en relación a la masculinidad, en relación a ser padre, en relación a ser madre? ¿Quién formó eso en usted? Si no viene por el lente del Evangelio, es una cosmovisión incorrecta y tiene que corregirse. ¿Y cómo reorientamos? ¿Y cómo redefinimos entonces? Y ahí nos tenemos que ir a la Biblia. Y que este versículo sea, usted lo estampe en una polera y vaya a todas partes con él. Jesús dijo lo siguiente. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libres somos cuando nosotros nos sometemos a la verdad de Dios. Esclavos somos cuando nos sometemos a la cosmovisión que tiene este mundo. Si hemos sido discipulados por este mundo, nada bueno podemos sacar. ¿Quién nos discipula? ¿Quién nos discipula? ¿Quién lo discipula a usted? ¿Quién la discipula a usted? ¿Quién le da todos los consejos? ¿A quién le hace caso? Es que la doctora Polo. Es que, y tantas cosas. ¿Quién? ¿Quién define su vida? ¿Quién ha definido? ¿De quién? ¿Por quién está siendo discipulado usted? Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. ¿Quién queremos que nos discipule? Jesús mismo. Yo quiero que Jesús mismo me discipule por medio de su palabra y permanecer en su verdad, porque eso va a traer libertad a mi vida. Tus lentes están malos. Salte de todo eso. Por más que tú quieras, lo consideres bueno, lo consideres malo, o lo consideres que no es tan malo. Salte de todo eso. ¿Por qué? Porque va a traerte daño. Tu discipulado tiene que venir de parte de la palabra del Señor, porque eso te va a hacer libre. Si estás pegado con la pornografía, porque quizás fuiste adoctrinado de esa forma, bueno, mientras nadie se entere, salte de eso. Son los lentes del Evangelio lo que tú te tienes que poner. Pero dices, ¿sabes qué? Yo en realidad no veo pornografía. Pero quizás estás viendo, quizás no ves una pornografía evidente, pero quizás empiezas a ver historias de personas bailando sensualmente y que tienen toda su ropa. Pero ¿saben qué? Es una pornografía suave, pero igual es pornografía, porque te lleva a imaginar, te lleva a fantasear. Sácate esos lentes. Nada bueno puedes sacar de ti. O tú ves a las personas grandes mujeres exitosas, que tienen grandes cargos, y tú anhelas eso, porque no estás conforme con tu vida. Sácate esos lentes. Tienes una cosmovisión errada, y tu cosmovisión tiene que ser de acuerdo a la palabra del Señor. Y lo que Dios definió para ti es lo correcto. Es que me toca cuidar a los nietos, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer tantas cosas. Lo que Dios permitió en tu vida es la verdad que Dios quiere para ti, porque está centrada en el Evangelio y no está solo ni sola en esto. Sácate esos lentes de la pornografía, sácate los lentes de ser trabajólico, sácate los lentes de que lo único que importa es tu vida, es el dinero o tus propios placeres. Si es así, no estás siendo discipulado por Cristo, no eres discípulo de Cristo. Tienes que estar discipulado por el Señor, porque de esa forma conoceremos la verdad. ¿Saben qué? Cuando somos discipulados por el patrón de pensamiento de este mundo, no conocemos la verdad. Conocemos puras mentiras, puras cosas que parecen buenas, pero que son malas,
que traen perdición al ser humano. Tus lentes están dañados. Apégate a Cristo, aférrate a Cristo. ¿Para qué? Para que seas realmente libre. Cambia el maestro, cambia el discípulo, el discipulador, cámbialo. Que no, el mundo no te disipule, que sea Cristo por medio de tu palabra, por medio de su palabra, el que te disipule, y de esa forma vas a ser libres. La verdad nos hace libre, Él es la verdad, descansemos en su verdad. Vamos a cantar y vamos a orar. Pero mientras estamos cantando, hoy día que sea un día, mientras la alabanza, que usted saque esos lentes, los lentes del Señor. Los lentes del Evangelio son mucho más lindos, mucho más duraderos, traen gozo al Señor y traen esperanza a nuestra vida. Señor, te alabamos. Tú eres fiel, tú eres misericordioso, tú eres la verdad. Te pedimos perdón, Señor, porque tantas veces, Señor, nosotros hemos querido redefinir nuestra verdad, Señor, para acomodarnos, Señor, porque es más placentero, Señor. Te pedimos perdón. Y queremos botar simbólicamente todos esos lentes, Señor, que han formado una cosmovisión errada de la vida, Señor. Señor, queremos redefinir en tu palabra, Señor, cómo nosotros debemos ser, cómo nosotros debemos ser buenos padres, tener matrimonios centrados en ti, tener un trabajo centrado en ti, tener una forma de vida y una forma de relacionarnos centrado en ti con los lentes del Evangelio. Te pedimos perdón si hemos pecado y en nuestra forma de ver la verdad hemos dañado al prójimo y te hemos ofendido a ti. Te pedimos perdón, nos arrepentimos de eso y queremos, Señor, que tú nos sigas discipulando toda nuestra vida, porque en ti encontramos verdad. Te queremos alabar, glorificar tu nombre, porque tú eres el Dios de verdad. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.